pasar al Ecuador. Vamos a darle la palabra a la señora Rocío Rosero Garcés, de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador por Dignidad más Derechos. Tiene 2 minutos. Gracias, señora presidenta, estimada presidenta y miembros del comité. Las desigualdades de género han sido históricamente un rasgo estructural en el Ecuador y están en la base de la insostenibilidad del modelo de desarrollo vigente. Las desigualdades, la erosión de la institucionalidad y del rol de la función pública durante la última década ha obstaculizado el cumplimiento de las obligaciones del Estado de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos establecidos en la Convención CEDAW y en la Constitución del 2008. La ausencia de respuesta del Estado se expresa en una política fiscal que no incluye como prioridad la igualdad de género y la prevención de las violencias, incluidas las violencias extremas como la desaparición, la trata y el femicidio. En 2020, el presupuesto general del Estado estableció 11,5 millones para la Secretaría de Derechos Humanos y esto fue reducido a 4,5. El Consejo de Igualdad de Género tuvo una asignación de $895,000, la más baja entre los consejos de igualdad y la más baja en la historia. La red de servicios de protección integral de derechos disminuyó en un 50%. La profundización de las desigualdades generadas en el contexto COVID-19 dan como resultado una situación de emergencia social para las mujeres y las niñas, y a pesar de que ellas son las que gestionaron y gestionan la crisis económica y de los cuidados que ha generado la emergencia sanitaria. Se dio un claro aumento al trabajo reproductivo no remunerado, del trabajo de cuidados y del trabajo asalariado sin ningún pago extra. Las cifras disponibles indican que en abril del 2021 la tasa de empleo adecuado era del 37,2% para hombres, mientras para las mujeres es del 26,5%. 48% de las ecuatorianas trabajan en el sector informal. La severidad de la pobreza y su impacto en la vida de las mujeres del campo y la ciudad, su exclusión masiva del trabajo decente y la carencia de medios de vida impactan la seguridad alimentaria y generan desnutrición infantil crónica. Cabe destacar que a 2021, y como resultado de las luchas de las organizaciones sociales y feministas, Ecuador avanza en la despenalización del aborto por violación. Sin embargo, existen deudas pendientes para hacerla realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le doy ahora la palabra a la señora Alejandra Coll, del Centro de Derechos Reproductivos. Tiene 2 minutos. Members of the committee, Madam Chair, we thank the committee for the opportunity to present information related to Ecuador. Although there are several issues affecting sexual and reproductive health and rights of women and girls in Ecuador, our intervention today will focus on barriers to access legal abortion and unwanted pregnancies as a result of lack of access to sexual and reproductive health. On April 28 this year, the Ecuadorian Constitutional Court issued a ruling decriminalizing abortion in all cases of pregnancy resulting from rape. A previous law allowed such abortions only if the person had an intellectual disability and also when the woman's health or life is in danger. However, even though the ruling is a major step, Ecuadorian women face many barriers to accessing legal abortion. A clear example is that in practice, the exception that establishes the possibility to undergo an abortion when the health is at risk is limited since health providers do not take into account risk to a women's mental health or social well-being. Additionally, there is a lack of access to sexual and reproductive health in the country, and it is estimated that 2/3 of pregnancies in Ecuador are unwanted. Likewise, in Ecuador, a survey revealed that 51% of students believe that the main cause of unwanted pregnancies was the deficient of sex education that was provided. Taking into consideration this context, we respectfully request the committee to make the following recommendations.
legalize abortion, including cases of fetal pathology compatible with extrauterine life, guarantee effective access to safe and legal abortion, including in case of rape, when a women's life or health is at risk. Work for the elimination of barriers so that women can access safe abortion, guaranteeing the implementation of clinical guidelines and the components of availability, accessibility, quality, and adaptability, even in times of COVID-19. Provide comprehensive sexuality and reproductive education that must be evidence-based, scientifically rigorous, and appropriate to the age of the children and adolescents. Thank you so much. Muchísimas gracias. Le vamos a dar ahora la palabra a la señora Juana Francis Bone del FIAN, Red de Mujeres Rurales, Mujeres de Asfalto. Tiene 2 minutos. Nosotras, la Red de Mujeres Rurales, que aglutina a mujeres indígenas, montubias, negras, afrodescendientes y campesinas, conformada por 26 organizaciones de todo el país, preparamos esta declaración con el objetivo de alertar sobre las violaciones del derecho a la alimentación vinculado con el derecho a la salud y el derecho a la participación política. En Ecuador, más del 49% de la población rural somos mujeres y representamos el 61% de la mano de obra de la agricultura familiar campesina, la que es responsable de producir el 60% de los alimentos que consumen las familias ecuatorianas. A pesar de ello, solo acceden al 21.7% de la tierra y estamos a cargo apenas del 24% de las unidades de producción agropecuaria y solo el 21% tiene acceso al seguro social campesino. Estas cifras muestran el poco o nulo interés del Estado por garantizar nuestros derechos a pesar de la importante labor que realizamos para alimentar al país. Esto lo denunciamos en nuestro informe escrito enviado al comité. Sobre esta base solicitamos a la CEDAW que recomienda al Estado ecuatoriano lo siguiente: que adecúe la legislación de la tierra, principalmente la ley de tierras y los territorios ancestrales, a la normativa internacional de derechos humanos en cuanto al derecho al acceso a la tierra para las mujeres, que cumpla con los derechos colectivos, tratados internacionales y legislación nacional para proteger las tierras comunitarias, territorios ancestrales de intereses privados empresariales y pare la persecución a las lideresas que defendemos los territorios. Que implemente un programa agrario post-COVID-19 consensuado con mujeres rurales que somos parte de la agricultura familiar. Que implemente programas con presupuestos para promover la participación política de las mujeres rurales. Que se evalúe hacia el interno de los partidos políticos los procesos de paridad, proporcionalidad y constancia y se revise bajo estos aspectos el Código de la Democracia. Que se designe una comisión que incluya a las organizaciones campesinas e indígenas para identificar los efectos en la salud de las mujeres rurales por el uso de los plaguicidas y establecer medidas de protección y mecanismos de reparación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora permítame darle la palabra a la señora Zenaida Yazacama, presidenta del pueblo Quipcha de Pacayacu, vicepresidenta de la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador, CONAIE. Tiene la palabra por 2 minutos. Un saludo a nombre de las mujeres de la selva amazónica, del páramo y de las orillas del mar. A nombre de ellas hablo en este momento sobre este tema para anunciarles de que las mujeres hemos luchado por nuestra autodeterminación, autorreconocimiento como pueblos y nacionalidades a través de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es la CONAIE. Articulamos 18 pueblos y 15 nacionalidades. Nuestra lucha son mancomunadas con nuestros hermanos, hombres y mujeres, pero en condiciones de mayor desigualdad. Y por ello el presente informe Sombra contribuye un esfuerzo por visibilizar la situación de nuestros derechos como mujeres indígenas
porque solo se ha considerado los derechos colectivos de la Constitución Política del Estado ecuatoriano y del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y los tribales. Como conocimiento, en estos tiempos estamos enfrentando grandes desafíos a través de ciertos, que es como una historia, entonces, sin contar con el respaldo de un sistema oficial que recoja información de nuestra, de forma desagregada como mujeres indígenas. Igualmente, a manera de consulta nacional a nuestras organizaciones bases, emprendimos un proceso de seguimiento y evaluación sobre las recomendaciones del CEDAW al Estado ecuatoriano. Resultado de este proceso hemos desarrollado en 5 temáticas: tierra y territorios, pluralismo jurídico, educación, empleo, derechos reproductivos, que hacen la referencia a los artículos de 1, 2, 10, 11, 12 y 14 de CEDAW. En cada tema se desarrollan subtemas que dan cuenta de la situación específica de las mujeres indígenas. Creemos firmemente que el dar cumplimiento al artículo 57, numeral 7 de la Constitución Política del Ecuador, en el que garantiza el derecho de la consulta previa y libre e informada, mediante mecanismo de diálogo y el fenómeno de una cultura de paz, se hubiesen resuelto gran parte de los conflictos suscitados, pero esto es indispensable que el Estado busque mecanismos reales que den cumplimiento a los derechos colectivos de la naturaleza. Entonces, la lucha de las mujeres hasta ahora no es respetado por parte del Estado, que actualmente estamos atravesando también ciertas crisis política, crisis económica en Ecuador, y los pueblos y nacionalidades hemos declarado en estado de emergencia, en estado de movilización, estamos respaldados por el tema de resistencia en cada uno de nuestros territorios, porque Ecuador cada día más está aumentando la pobreza y el hambre en los territorios que realmente han sido afectados sobre el tema de empresas petroleras. En estos últimos días... Muchísimas gracias, lamento cortarle, pero estamos muy mal de tiempo y tenemos que escuchar todavía una intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Ahora le voy a dar la palabra a la señora Waleska Pareja Díaz, de la Red de Mujeres Políticas del Ecuador y Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Tiene 2 minutos. Muchísimas gracias, presidenta. Miembros del comité, la igualdad formal, material y la no discriminación, postulados consagrados en la Constitución, no se han visto plenamente reflejados en la legislación ni en las políticas públicas del Ecuador. Por ejemplo, no se cuenta con una ley de igualdad, no se ha desarrollado el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, ni el sistema de cuidados que manda la Constitución desde 2008. No se cumplen con las sentencias de la Corte Constitucional que mandan a reformar leyes para garantizar el derecho a la identidad de género, la lesbo-maternalidad, el matrimonio igualitario y la regulación de un proceso especial y expedito para los delitos de odio. Además, la Constitución establece que la adopción solamente corresponde a parejas de distinto sexo. Si bien el matrimonio infantil está prohibido y las violaciones, el incesto y las violaciones de hecho son prácticas comunes en el país, las niñas no están seguras en las escuelas ni en sus casas. Mientras la paridad y la alternancia, conquistas de finales de los años 80, han habilitado el incremento de la participación política de las mujeres, el precio es muy alto. Las mujeres políticas reportan violencia física, psicológica y sexual, no solo por parte de extraños, sino de sus líderes y compañeros y hasta en sus hogares. Los grupos tradicionales instalados en el espacio político se ven amenazados por su participación en la toma de decisiones. La encuesta nacional de violencia de género contra las mujeres del año 2019 evidencia que 7 de cada 10 han sufrido algún tipo de violencia. A pesar de ello, la Ley Integral
de violencia de 2018 no tiene los recursos necesarios para implementarse, ni se reforma el Código Orgánico Integral Penal para contar con un procedimiento especializado y expedito en estos casos. Finalmente, de enero de 2014 a junio de 2021, las organizaciones registran 921 femicidios. La pandemia incrementó la violencia feminicida y en lo que va del año se contabilizan 142 muertes. El 57% de ellas eran madres. La falta de acceso a justicia para hijos y demás familiares de víctimas de femicidio y otras muertes violentas es alarmante. Los jueces no otorgan medidas de reparación integral y actualmente miles de niños, niñas y adolescentes han quedado huérfanos con sus proyectos de vida mutilados y sin un apoyo de ninguna índole. Muchísimas gracias, señora presidenta. Miembros del... Muchísimas gracias.